Son las 11:24 de la mañana, somos Con Todo al Aire, la médico psiquiatra Alexandra Iches y un servidor Frankie Arias. Estamos con ustedes por los 96.9 FM y un circuito de estaciones de radio en todo el territorio nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con el pastor y sociólogo Fidel Lorenzo Merán. Lo tenemos en la línea, ¿ves? Perfecto. Lo tenemos en la línea. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, pastor. ¿Puede bajar un poquito su radio para que podamos conversar por la bocina y el micrófono de su teléfono? ¿Cómo está usted? ¿Todo bajo control? Estamos bien, pero podríamos estar mejor. Sí, siempre se puede estar un poquito mejor. Pastor, le agradecemos mucho que esté con nosotros la doctora Alexandra Iches y un servidor Frankie Arias. El pasado viernes tratamos una noticia que se hizo viral en diferentes plataformas digitales y en medios tradicionales, periódicos, televisión y demás, sobre un suceso ocurrido en Nagua donde una señora... Está ocurriendo en Nagua. Exacto, es un proceso que se lleva en Nagua donde una señora acusa a un pastor evangélico de manipular a su hija para que ésta le entregara todos sus bienes, teniendo como grito de pelea aquello de dar hasta que te duela. Entonces, nosotros queremos escuchar opiniones de personas con tanta experiencia como usted. ¿Qué le parece esa situación? Buenos días, Alexandra. Buenos días. Frankie, para mí es un honor estar con ustedes porque son personas que dan un tratamiento a los temas de manera profunda y muy profesional. Nos alegra que ustedes hayan puesto atención a este tema porque obviamente que ha sido muy sonado en las redes sociales y también en el municipio de Nagua. Eso obviamente que ha traído algún levantamiento en la comunidad y en el pastorado también. Nosotros hicimos nuestra diligencia y investigamos también a ver qué era lo que estaba pasando. Qué bueno. Lo que dice el pastor es que él no tiene nada que ver, que la donación no era hacia él, sino a otro líder de la congregación, que esta joven por gratitud había hecho ese desprendimiento. Sin embargo, la mamá obviamente no está conforme y dice todo lo contrario. Lo cierto es que esto hay que mirarlo bien porque hace tiempo ya que, ustedes saben, aquí antes la iglesia era conciliar. Y cuando hablo de conciliar era que los pastores tenían una autoridad por encima que se llamaban concilios. Sí. Y esas autoridades regulaban y tenían que ver con todo el aspecto de la mayordomía de las iglesias. Por ejemplo, la denominación en la que yo crecí, que fue en la iglesia menonita y luego pasé a la iglesia metodista, a ningún pastor se le ocurriría ni siquiera recibir las ofrendas y el diezmo de los hermanos. Eso va a la tesorería de la iglesia y la iglesia decide cómo lo administra, cuánto van para consumo de gasto fijo y qué se le da al pastor. Pero en las últimas 2 décadas ha habido un resurgimiento de lo que son las iglesias neopentecostales, apostólicas, que no están sometidas a una autoridad eclesiástica organizada y donde el pastor es ley, batuta y constitución. Ustedes tienen una lista de esas iglesias neopentecostales en donde se pueda orientar a la población de cuáles exactamente son, vamos a decirlo así, esas reglas o esas leyes, porque resulta que nuestro gran interés, pastor, es que no se metan a todos los líderes religiosos en un mismo saco. Y tenemos a muchos pastores que al contrario velan por el bienestar de sus feligreses, pero 2 o 3 aparecen
vamos a decir, con actos que son muy cuestionables socialmente y dejan en una tela de juicio el bien social que ustedes, por consiguiente, viven haciendo. Que nosotros aquí en el programa, pastor, no estamos acusando al líder de la iglesia de Nagua, porque no conocemos a profundidad el caso, por eso solamente lo tratamos y estamos buscando opiniones. Adelante. Vale la pena, de todo modo, como dije, tratar el tema, porque de que se da, se da. Claro. Quizás en este caso, mirándolo bien a fondo, pues como usted dice, uno tal vez exoneraría al pastor, pero ya es una práctica de personas que quieren exhibir un estado de bienestar temporal muy altisonante y competir con lujos y cosas que caen en la trampa de manipular a la gente. Aquí mucha gente ha sido manipulada, sí. Peloteros, artistas y de todo, que con una fe genuina vienen al Señor, su vida cambia y entonces encuentran un tipo que lo manipula, le quita todo, lo deja en la quiebra y luego lo suelta. Increíble. Eso ha pasado. Y ustedes conocen, por ejemplo, la historia de un pelotero famoso, Damaso Marte, que Claro. Sí. se quejó públicamente de que había sido prácticamente estafado por sus líderes espirituales. Y otros lo han hecho también. Ahora, Alexandra, sí hay lista, pero es sorprendente lo que te voy a decir. Aquí casi un 50% de las iglesias en la República Dominicana son independientes. Uf. Wow. Pastor, anoche No conversaba. son denominacionales, y eso es difícil de controlar. Sí. ¿Por qué razón? Nosotros nos hemos cansado de rogarle al Congreso de que apruebe una ley de culto y libertad religiosa para regular Eso es importante. el comportamiento de las iglesias, y no han querido. Entonces, cuando una institución de reputación como CODUE trata de regular, esos líderes lo desautorizan, diciéndole que no, que ellos están bajo la misma ley, la ley 12205, que tienen derecho a ejercer su ministerio y que nadie tiene que meterse. ¿Habrá otra iglesia que tenga injerencia en que no se apruebe esa ley? Hay mucho miedo cuando se habla de la palabra regular, porque la gente piensa que regular es fiscalizar y que es controlar. Y no es así, porque como quiera estamos regulados. Mal regulados, pero estamos regulados por una ley que no tiene nada que ver con nosotros, con la ley 12205, que agrupa a todas las ONG, pero que no tiene nada que ver con el régimen eclesiástico, que es totalmente diferente. Entonces, eso nos hace que estamos y no estamos. En este caso, pastor, de manera particular, en donde el pastor se desliga y dice que fue a otro miembro de su iglesia, no estaría en la posición correcta y en la posición idónea ese pastor de, como diríamos, medio regular ese comportamiento y quizás hacer que este otro miembro se comporte de la manera, en este caso, que se espera, que es no aceptando estos bienes? Claro, obviamente que un pastor debe tener un reglamento interno de su iglesia. Y la suficiente autoridad, supongo, ¿no? Claro, que incluya cómo se maneja el tema de la finanza y de los recursos, porque eso puede implicar muchas cosas más. Por ejemplo, que hemos visto, bueno, ustedes vieron hace tiempo en una iglesia importantísima de aquí de la capital, yo no voy a decir su nombre, pero voy a dar su ubicación, que está en la John F. Kennedy, donde fue a los tribunales, ustedes recuerdan, sí, porque un señor había hecho una donación sin consultar con su familia, y luego la familia de este fue a los tribunales a reclamar que se le devolvieran sus bienes. Me parece que era en Villa Altagracia, por ahí. Y esto estuvo en los tribunales, porque si no hay una regulación basada en principios de transparencia y de honradez, se puede caer en la inobservancia incluso de la ley, donde personas mayores o que tienen alguna enfermedad podrían estar donando un patrimonio que no le corresponde hacerlo, porque también le pertenece a su familia. Claro, así es. Claro. Estamos conversando con... En lo pequeño, pero podría darse en asunto importantísimo. Sí, estamos conversando con Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social,
además expresidente del CODUE, pastor de la Iglesia Metodista Primitiva. Yo tengo una inquietud, Pastor Fidel. Anoche hablaba con una persona que tiene conocimiento de estos temas, ¿no? Y me decía, yo creo que el pastor, me decía él, yo creo que el pastor actuó de manera incorrecta y creo que la miembro de la iglesia, la feligres, también, porque está donando cosas esperando que se le devuelva otra en fe. O sea, está donando un vehículo, unos muebles, esperando que su matrimonio prospere, esperando que la vida le sonría. Y me decía ese amigo anoche, el que da de corazón, el que aporta a que se promueva la palabra, no tiene que esperar necesariamente a cambio de tal cosa. ¿Qué opinión tiene usted? Obviamente ahí hay una malformación. Ustedes recuerdan que un par de años atrás, unos 15 líderes importantes de este país publicaron un comunicado donde prácticamente me desahuciaban y me desautorizaban a hablar a nombre de. Porque, una cosa terrible. Porque yo había dicho, ustedes recuerdan cuando trajeron al brujo de África, una ¿no? locura. Sí, claro. Al estadio. Sí, claro. Y yo dije en un programa que aquí había mucho sincretismo y que la iglesia evangélica todavía hacía práctica de brujería. Y eso fue como mencionar al diablo. Entonces me quisieron comulgar. Pero la verdad es que en la práctica de la fe aquí hay un sincretismo que heredamos de esa cultura africana, indígena, que la gente, todo el mundo quiere sacarse la lotería. Sí. Entonces, la gente va a la iglesia, si el pastor no tiene cuidado, asume que hay una negociación, una transacción con Dios. Tú das tanto y Él te devuelve tanto. Y como todo el mundo quiere sacarse la lotería, entonces la gente da lo único que tiene en los bolsillos con la esperanza da de hasta Dios que duela. a multiplicar. Ahí, y pastor, da hasta que te duela. Ahí, pastor, Entonces, nos podemos dar cuenta de la necesidad imperiosa de tener cosas, de acumular cosas materiales y entrar en la línea de lo que es la sobreexposición actual. Pero hay algo importante, la inconformidad de la madre en este caso es porque esa señora tiene 3 niñas. La joven señora que ha dado hasta que le duele a la mamá de ella no le está doliendo todavía, sí. Parece ser que tiene alguna situación emocional y esa es la preocupación de la madre. Entonces ahí viene el tema de la importancia de la salud mental, pero esa abuela está preocupada por también lo que se entiende pudiera ser el bienestar y la estabilidad de esas niñas. Entonces yo decía, con todo el respeto y con todo el tacto, que en ocasiones hasta por esas mismas situaciones se dan unos abusos encubiertos, claro, y que al final dan al traste con tragedias y situaciones muy desacertadas dentro de lo que son los entornos de creencia y en los entornos religiosos. Entonces tenemos que tener cuidado porque así es que se arman las sectas paralelas. Eso es así, ahí hay un problema de salud mental. Sí. Esa muchacha está invadida por la emoción. Y de hecho, ella dice al final, fantasía religiosa. Sí, ella, de hecho, pastor, ella dice al final, y no quiero que me tilden de esquizofrénica. Ella mencionó un par de condiciones de salud mental. Aparentemente, quizás la persona por la cual ella está siendo persuadida o sugestionada, quizás le dice, mira, para que no te digan que ya es una especulación tuya, Iches. Que es lo más probable. Sí, es lo más probable, pero es una especulación aquí. Sí, claro. Pastor, Bueno, ¿alguna recomendación? no, sí, le escuchamos. Quizá no está, vamos a asumir que no está esquizofrénica, claro, pero que no. Sí está fuera de control de sus emociones. Puede tener un trastorno delirante tipo mesiánico. Exactamente, y la llevan a dar lo que tiene, a desprenderse de lo que tiene, sin pensar en el bienestar de su familia y la seguridad económica de sus hijos. Yo pienso que esto debe llamarnos a la reflexión, que hay que ser serio, que hay que respetar y manejar bien los recursos que Dios nos ha confiado, la gente, las emociones de la gente, también cuidarla y cuidar la parte económica también, porque, oye, la vida cristiana es dar,
pero uno se da primero uno mismo, el Sí, líder claro, se da, se claro, entrega, claro. no es que está buscando recibir ni hacer negocio ni manipular a aquel que se le acerca para él vivir mejor. Eso no debe ser el rasgo de un buen siervo de Dios, sino el desprendimiento, como lo hicieron otros apóstoles y profetas que renunciaron, el padre Villini, por ejemplo, que Claro. renunció a la riqueza y se sometió. Vamos a suponer que no nos sometamos a esa proeza voluntaria así a ese nivel, pero nuestro galardón está en los cielos, Claro. nuestra herencia. O sea, las cosas aquí se pudren, se dañan, se quedan, y el que está pues poniendo su misión en eso, obviamente que está muy mal enfocado. El COVID, pastor, para llevar esto a la línea más empática, el COVID nos enseñó que vivimos con poco y no he visto el primer ataúd todavía con bolsillos. Bueno, pastor, una recomendación final. Una recomendación final. La Biblia dice que teniendo casa, abrigo y comida, está contento. Es suficiente. Con el Señor. Muchísimas gracias. Me parece que debemos frenar esa ambición de construir un estado de bienestar temporal aquí a costilla de los hermanos en la fe. Amén. Muchas gracias. Son las 11:40. Hemos conversado gratamente, de manera fluida, con el pastor y sociólogo Fidel Lorenzo Merán. Un placer y muchas gracias, pastor. Gracias, bendiciones para ustedes. Amén, cómo no. Vamos a hacer una pausa, reitero, 11:40, y con todo al aire por Panorama 96.9, continúa en 1 minuto y 45 segundos. Venimos en breve. Buenos días, continuamos con todo al aire, son las 11:43. Somos Panorama FM 96.9 y un circuito de estaciones de radio en todo el territorio. Por ejemplo, en la parte norte de la República, Expreso 89.1 FM. En el sur estamos en un par de frecuencias, pero la 100.7 de Santomé FM en San Juan de la Maguana y otros medios en Samaná, Ballena. Claro, por supuesto, nuestro periódico digital, que ustedes lo pueden conseguir en www.panorama.com.do, y nuestras redes sociales todas, Panorama_DO, y por supuesto, aquellas personas que nos ven por nuestra plataforma diferida, nuestro canal de YouTube. Miren, yo necesito que ustedes comenten, que ustedes le den me gusta y que ustedes, por favor, repliquen este programa, y todos los programas del Grupo Panorama, porque estamos confiando en que ustedes necesitan estar donde habla la gente. Bueno, estamos en Con Todo al Aire y tenemos en la línea telefónica al reverendo Samuel Guzmán, director ejecutivo de la Mesa del Diálogo y Representación Cristiana. Con él vamos a conversar brevemente del tema que tenemos hoy en el programa. Buenos días, pastor, ¿cómo está usted? Buenos días, amigos y oyentes, también el staff de Con Todo al Aire. Aquí estamos en esta mañana dispuestos a esperar las preguntas que podamos responder en este tiempo. Y saludo para todos en nombre de la Mesa de Diálogo. Usted es muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Reverendo, mire, nosotros estamos muy preocupados desde la semana pasada respecto a un caso que se ha suscitado en Nagua, me imagino que lo habrá escuchado, donde una servidora, una feligres, donó absolutamente todos sus bienes a alguien, a un miembro de la iglesia. Ya está aclarado, entre comillas, que supuestamente no fue directamente al pastor, pero sí a otro de los miembros. Y la familia está muy preocupada por el hecho de que se queda desprovisto de todo lo que son sus garantías y la estabilidad que le pudiera brindar a sus hijas. Nosotros, preocupados porque, voy a repetir lo que le dije al pastor anterior, preocupados para que no metan a todos los pastores dentro del mismo saco, porque sabemos que aquí existen religiosos maravillosos que su vida y toda su trayectoria es para servir, y que aparecen estos casos aislados. No son tan aislados, no son tan aislados, pero no son tan públicos regularmente. ¿Qué usted tiene para decir y orientar a lo que es toda la comunidad cristiana respecto a este tipo de patrón? Bueno, yo puedo sí decir que son casos aislados, porque aquí en República Dominicana, por ejemplo, son pocos los temas que se conocen o se mencionan de esa naturaleza. Sí conocemos casos de gente que de manera voluntaria ha hecho donaciones a iglesias,
sin consultarlo con los familiares, después ha conllevado alguna situación. Y por eso a veces yo alerto y alertamos como comunidad evangélica a los pastores para que sean cuidadosos con el tema de las donaciones, porque a veces una persona en el furor de un momento espiritual dentro de la iglesia hace una donación, pero sucede que yo como padre de familia, tengo hijos, tengo esposa, yo no puedo donar mis inmuebles sin consultarlo con mis familiares, y a veces se dan esos casos. Pero este caso, por ejemplo, de Nagua, es un caso que decide, de ser así, por ejemplo, como se está diciendo, la mesa de diálogo como representación evangélica en el país reprueba esa actitud. Pero así como ustedes han investigado, nosotros en la mesa de diálogo también hemos investigado y nos hemos dado cuenta de que, al parecer, las cosas no están como se está manejando de manera pública. Yo estoy a la espera de un par de videos que quedaron de enviarme. Excelente. Porque al parecer, reitero, hay una situación, parece, entre el pastor y la señora, la madre de la muchacha que donó el vehículo a alguien de la congregación. Parece que hay una situación de fondo que no tiene exactamente que ver con la situación actual. Dice la madre de la joven mujer, pastor, que ella ha regalado muebles y demás, y ahora su vehículo, en el vehículo que ella llevaba a sus hijos a la escuela, y esa es la preocupación, pero tú no puedes donar el carro que tú necesitas. Con eso de un grito que se llama dar hasta que te duela. Correcto, es una práctica que utilizan algunos pastores, de dar hasta que te duela. No es una práctica que la mesa de diálogo, por ejemplo, y sustitución y concilios aprueba, eso lo reprobamos, porque la Biblia es clara en el tema del dar y no habla de que, no en ninguna parte dice hasta que te duela. A nadie tiene que dolerle eso, ¿no? A nadie tiene que dolerle, al contrario, la palabra dice que tenemos que dar con alegría y con gozo en el corazón. Exacto. No que te duela. Y ese dar está establecido en lo que la palabra revela como diezmo y también como ofrenda. Y dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claro. Al que le duele no está alegre. Entonces está alejado lo que dice la palabra del Señor. Y tampoco el que da esperando la resolución de algún tema. Que yo voy a dar mi vehículo para que mi esposo vuelva. Ese tipo de intercambio parece que no es prudente ni es en fe. No sé cómo ustedes le pueden llamar. Correcto. Exacto. En la Biblia, por ejemplo, para que Dios escuche mis oraciones, lo primero es yo vivir una vida de integridad frente a Él, pero yo no puedo ofrendar ni diezmar haciendo un intercambio con lo que estoy dando para que Dios me dé esto o me dé aquello. Eso es correcto. Y tampoco involucrando a segundos y terceros, porque en este caso, cuando se trata de bienes materiales y es dado ejemplo por la cabeza de casa en estos momentos, que es ella, sus niñas que son menores se quedan desprovistas. O sea, es un tema delicado. Correcto. Yo, por ejemplo, si en mi iglesia alguien va, la iglesia que pastorea, alguien va donando cosas que yo sé que tiene que consultar para donar, seguro que yo no lo voy a recibir. Eso es un acto de responsabilidad. Eso se llama ser responsable. Claro. Y como decía al principio, los inmuebles no son propios solamente míos. De la familia. Mi esposa también tiene parte, mis hijos también tienen parte con eso. Entonces yo quiero aprovechar en este momento para llamar a los pastores a que nos cuidemos de este tipo de cosas. Porque hay gente que de repente, a base de una emoción quizás, o un momento de efervescencia espiritual, hacen donaciones, pero que la práctica que hemos visto de esas donaciones es que después traen situaciones al ministerio pastoral y a las iglesias y a las familias. Y le hace daño a la iglesia en general, de imagen. Correcto, me refiero. Porque todos somos evaluados de esa manera. Correcto. Sí. Lo malo que hace uno, la gente evalúa a todos los demás. Y en estos tiempos donde hay tantos falsos ídolos. Sí, tenemos que cuidarnos de eso. Y en la investigación parece que ya hay un tema inclusive hasta legal en el tema de Nagua, del pastor hacia la señora que lo está acusando. Ya hay un tema legal que más adelante tenemos entonces que ventilar eso
también en los medios de Pastor, comunicación. independientemente del conflicto que haya entre el pastor y la madre de esta joven señora, parecería, y yo no soy experto, pero parecería que esta joven está de algún modo emocionalmente afectada. Y de por sí, la conducta de querer mantener, recuperar o poseer una relación de pareja en la cual quizás hay sus situaciones particulares, ya te dice a ti, o sea, hay un tema, hay un problema, hay un problema emocional. Correcto, y yo conversé hace un momento con una fuente muy interesante de una pastora muy conocida y de muy buena valoración en Nagua, y me informó que hay una situación ahí de algo mental que no está muy claro todavía en la persona. Qué pena. Sí. Bueno, vamos a agradecerle al reverendo Samuel Guzmán, director ejecutivo de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, por la participación aquí en Con Todo al Aire con Frankie Arias y la doctora Alexandra Iches. Finalmente, un mensaje, pastor. Bueno, mantener la fe en Dios siempre, entender que en la vida habrá situaciones, pero eso no es el contexto general de la palabra del Señor. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes. Samuel Guzmán, cómo no. Somos Con Todo al Aire. Estamos llegando a la parte final del programa. Son las 11:53. Ya en este tramo de este par de minutos, resaltar el exitazo que estuvo Héctor Acosta el Torito en su primer show, en su regreso en Higüey. Y unas el pasado sábado. Unas ¿no? imágenes muy emotivas. Me sensibilizó mucho el momento en donde él subía a tarima y sus músicos todos en un momento dejaron de tocar y fueron a abrazarlo. Yo creo que se ha hecho grande, se exaltó con su pueblo y qué bueno de que esté mostrándose tal cual es. Ahí hay imágenes en las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a los que están por radio 96.9, estamos mostrando imágenes de una multitud extraordinaria que desafió la lluvia, para apoyar el regreso de El Torito, Héctor Acosta. Según él se vaya acercando a la ciudad, yo lo voy a ir apoyando. Hace unos meses yo conversé con Héctor y le dije que yo estaba preocupado porque un artista de su nivel no estuvo participando en las actividades de noviembre y diciembre, que es una zafra artística, y no solo por lo económico, sino por la demanda importante que se presenta. Y ayer, cuando conversábamos en la tarde por teléfono, él me decía que esa conversación, él estuvo pendiente de ella hasta la segunda canción, que después de la segunda canción que él hizo en Higüey, ahí dejó de preocuparse por lo que yo le había dicho. Yo no sabía que le había afectado tanto esa recomendación que yo le hice. Bueno, que le hicimos en su momento. Exacto. Que le hicimos en su momento y que sobre todo lo que queremos es tener Torito para rato. Así que enhorabuena, este espacio es tuyo y por supuesto... Te está llamando alguien ahí. Seguiré. ¿Tú quieres? Ya no tenemos que ir, pero cógela. Aunque si... lo deje a la mitad. Vamos a dejarlo así. 11:55, mañana a las 11, Con Todo al Aire por Panorama.